¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estén viendo ahí en la pantalla. Pues hoy tenemos un episodio más de Sin Etiquetas y quiero decirte que para mí el llegar a este episodio, no recuerdo si va a ser el 9º o el 10º, pero ha sido un camino que desde el día 1 yo supe a dónde quería llegar o qué quería lograr. Hoy estoy con una persona que jamás imaginé conocer, jamás imaginé que la vida me la iba a poner enfrente, pero hoy más que nunca creo en la energía y en lo que tú pones tu atención. Yo te lo he estado diciendo en mis redes sociales, en mis historias, donde tú pones tu atención crece, y cuando tú estás alineado de la forma que tiene que ser, la vida te va poniendo a las personas indicadas enfrente. Muchas veces te he hablado de que el tema de sanar no es lineal, hay subidas, hay bajadas. Yo he tratado con este proyecto de mostrarles a personas reales cómo afrontan la adversidad. Sé que muchas personas en su casa la están pasando mal, no encontramos las herramientas, no sabemos a quién acudir, no sabemos por dónde empezar. Y mi único objetivo con estos programas es que tú puedas encontrar de qué detenerte, de qué tomarte ese bastón, decir, bueno, si ellos pueden, yo puedo. Y la vida me ha ido poniendo con superhéroes de a de veras, no los que vemos en la pantalla, que sí existen superhéroes. Y pues la vida me llevó a conocer una historia magnífica en la noche, en Instagram. Yo soy amante de la carrera y me encuentro a un hombre que muestra lo que es volver a correr. Es Hugo Resiliente, que está amputado de una pierna. Espero que te conmueva y te ayude para motivarte e inspirarte en tu vida, tanto como lo ha hecho conmigo en estas semanas que llevamos de tratarnos, de conocernos, donde se ha desarrollado una amistad que estoy seguro que llegará lejos, y espero que lo que ha causado en mi vida pueda causar en la tuya. Y pues ya para no aburrirlos más, mi buen Hugo, muchísimas gracias por estar acá. Quiero decirte que para mí ha sido admirable tu filosofía de vida, que vienes a reforzar lo que llevo rato pensando y diciendo. De hecho, hace rato que conociste a Chayo, me dice, no, dice, ya vi por qué está conectando con personas y le digo, dice, no, pues es que usted piensa igual. Y yo llevo rato diciéndole a la gente que dejemos de culpar al mundo por lo que nos ocurre, que dejemos de fijarnos lo que están haciendo los demás, que nos enfoquemos en nosotros, que nosotros no somos culpables de en dónde nacimos, pero sí somos responsables de a dónde queremos llegar, que lo importante en el camino pues ni siquiera es conseguir lo que queremos, sino en la persona en la que nos tenemos que convertir para llegar ahí. También les he comentado de la importancia del círculo que nos rodea, de juntarte con personas que sepan más que tú, que tengan una mentalidad pues imparable y fuerte, y el hacerme de esos hábitos mentales pues me ha llevado a conectar con personas como tú, que tu historia es admirable, que el día que me la ibas a contar en aquella cafetería dije, no, espérame, no me lo cuentes, déjalo para el Sin Etiquetas, porque si no, ya no se va a ver natural. Entonces, pues Hugo, bienvenido, gracias por estar acá, gracias por este gran regalo que me hiciste. Somos los Iron Man de la energía, grabamos Viejos Gachos, hubo ahí temas de energía. Encontrar a alguien que piense igual que yo, la energía, el bien ser, el bienestar, el bien actuar, el bien pensar, pues me hace creer que no soy el único loquito en esta tierra. Y por ahí alguna vez leí que los locos son los que han hecho transformaciones. Y pues, Hugo, preséntate, es tu espacio, de dónde vienes, quién eres, qué ocurre. Pues vamos a desarrollar, dale. Ok, bueno, pues primero que nada agradecido por el espacio. Sí creo firmemente en este tema de la atracción y de cómo cuando vas creciendo en conciencia empiezas a sumar a personas a tu vida en las cuales también dan un aprendizaje y empiezas a generar sinergia, como contigo, bien dices, bien hace de pronto nos contactamos, me contactaste al ver mi historia y al verme correr y trotar, y desde ahí creo que empezó a surgir una sinergia. Desde entonces no hemos perdido comunicación. Y creo que empiezas a rodearte de personas con ese tipo de mentalidad, con ese nivel de conciencia,
con las ganas de hacer algo diferente y dejar un legado o una historia que sea positiva para la gente y transformación, ¿no? Y transformar, creo que ese tipo de persona, reconozco tu autenticidad, me siento bendecido y complacido de estar en tu espacio, pero creo que lo que tú reflejas también es inspirador, lo que tú haces también se tiene que contar. Entonces yo agradezco que me des el espacio y la oportunidad para contar mi historia. Sin embargo, cada quien tiene una historia distinta desde su propia trinchera, desde su propia guerra y su propia trinchera. Mi nombre es, como bien dices, Hugo Resiliente sin redes, pero Hugo Peña, de nombre completo Hugo de Jesús Peña Rodríguez, ¿sí? Pues nací, tengo 47 años, nací en Acapulco, en Ciudad de México, hace ya mucho tiempo, y radico en Acapulco mucha historia, ahí crezco, me formo, y en esa historia pues también tengo la amputación y tengo el accidente hace más de 20 años que me lleva a perder la pierna derecha, ¿no? Trabajaba como reportero vial por una difusora, de pronto en ese inter pues viene un proceso de vida complicado, sin embargo ha sido un reinventarse y un trabajar diariamente contigo, porque creo que el ser humano todo el día, todo el momento, cada minuto tiene que trabajar con él mismo, ¿no? Hay un pensamiento que me gusta por ahí donde dice, creo que el mejor aprendizaje y la batalla que lidias primero es contigo, ¿sí? Primero trabajar contigo mismo antes de que trabajar con tu entorno. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, empiezas a ver otro panorama y otra dimensión. Pues prácticamente eso es lo que ha sucedido a lo largo de mi vida. Mucha historia que contar, mucho que hacer, pero bueno, bendecido estar acá. Creo firmemente que el ser humano tiene un poder de transformación, el poder de elegir qué hacer con lo que tiene, con su historia de vida, con la emoción y con lo que está viviendo. Al final no todo mundo lo puede lograr. A ver, me siento bendecido. Hoy el haber sufrido este accidente me cambió definitivamente la vida. Y no en negativo, sino en positivo. Yo lo veo desde esa perspectiva. Y si tú me preguntas qué cambiaría de mi vida hoy en día, realmente no cambiaría absolutamente nada. Nada cambiaría. Definitivamente cometemos de pronto errores en el camino, hacemos porque estamos en aprendizaje, pero aún así, aunque te arrepientes de ciertas actitudes o de ciertas emociones que manifiestas o de ciertos comportamientos, sabes que también es parte de tu proceso, ¿no? Pero reconocerlos te lleva a otra etapa, ¿no? Prácticamente soy padre de 4 hijos, yo lo saqué adelante en ese sentido. A un amputado pues he luchado y creado y tratado de ser el padre que ellos requieren. Y pues bueno, hoy tengo mis hijos tienen el mayor 23, 22, de ahí sigue 19, 17 y hoy la más chiquita de 10 años, ¿no? Que es la que está en casa ahorita. Entonces son 5 hijos prácticamente y pues sigo creando y haciendo tratar de dejar un diferenciador aquí. Oye, cuando te ocurre este accidente, ¿qué edad tienes? Mira, cuando ocurre el accidente real, si estamos hablando de más de 20 años, era muy joven, me casé muy joven, realmente casi un puberto. Tendría como, ¿qué te gusta? 24, 23 años aproximadamente. ¿Te casas 25. por decisión o porque se embaraza tu novia? Que normalmente muchas veces eso pasa Claro. a temprana edad. Mira, me caso creo, ahora lo hago consciente, pero me caso en su momento y lo tengo que decir por seguir el patrón de la sociedad. Creo que me caso por la idea de querer buscar una familia. Vengo de un matrimonio de donde mis papás se divorcian, mi mamá se separa, nos lleva y nos resguarda a mí y a mis 2 hermanos. Entonces, mi cabeza era como, yo quiero formar una familia, no quiero tener un núcleo familiar donde papá y mamá no estén, ¿no? Entonces, era más como comprarme el tema social de que, desde mi percepción personal, aclaro, y perdón si toco algunas fibras susceptibles para los demás, respeto cada quien cómo vive ahora su vida, pero definitivamente creo que estamos tan hechos de que la felicidad está en el hogar. Creo que en parte sí y en parte no. Habrá quien le funcione y habrá quien no. Y en su momento ese era mi deseo. Y creo que venía desde la carencia emocional que viví desde mis padres separados, ¿no? Dije, no tengo este núcleo familiar, no lo tuve en casa. Tuve una mamá que nos sacó adelante, pero decía, yo tengo que romper ese patrón. Y quería tener familia. Y me casé muy joven en ese sentido. O sea, viene una decisión desde una carencia y un vacío personal. Sí, yo creo que sí, viene desde esa parte, lo tengo que decir, una carencia y un vacío personal. Y en esa carencia, pues buscas
ese complemento o que se supla esa emoción o ese sentir a través de, la familia me va a dar esa felicidad. Hoy agradezco la vida de mis hijos, definitivamente estoy feliz con mis hijos, los amo, los adoro, pero fue una decisión apresurada. Yo con el tiempo te das cuenta, vas creciendo, vas madurando y comprendes que el matrimonio no lo es todo, lo tengo que decir. O sea, habrá quien le funcione y sí, o sea, no lo es todo. Fue un proceso que vivió, pero hoy ya eliges y tomas decisiones. Me preguntas si me vuelvo a casar, sí me volvería a casar. Me preguntas hace 3, 4 años si lo volvería a hacer, me te hubiera dicho que no. Ha cambiado, el amor es así, entonces, y vas madurando en estas etapas de la vida. Hoy estoy claro y claro que me gustaría formar una familia, claro que me gustaría compartir mi vida con alguien para toda la vida en ese sentido. Y en ese sentido, pues hoy me siento bendecido de tener con quien compartir, ¿no? Ok, te entiendo. Fíjate que pues, te he contado, ¿no? Soy divorciado. Pues obviamente ya hoy con más conciencia, con más madurez, digo, no, pues no, cuando me divorcié no sufrí tanto. También cuando hay una hija, pues he platicado con papás divorciados, pues el tema de la separación pasa a un segundo nivel que a lo mejor ni interesa porque te enfocas en la prioridad, ¿no? Que son los hijos. Pero analizando ya con terapia, con más conciencias, no. Yo me casé porque creía que era lo que tocaba. Como tú bien dices, venimos con un adoctrinamiento de estudias, te gradúas, tienes pareja, te casas, ten hijos, y si tienes hijos de más, ya párale, ¿no? Entonces, cometemos, pues no errores, porque el pasado es parte de lo que nos forja para llegar a donde estamos. Yo no lo vería como errores, lo tomaría como a lo mejor decisiones precipitadas, con poca experiencia, y pues te lleva a no llegar a buen fin como uno esperaría. Pero aparte del matrimonio, escuché una conferencia que diste, por cierto, muy buena, de que tú fuiste un niño que no tenía a mamá en casa y que estaba solo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y que eras un alumno rebelde, que eras, porque tú traías un coraje, que ya cuando creces lo entiendes, ¿no? Que muchas veces le dijiste a mamá, es que no estuviste, y ya en tu edad adulta, pues entiendes que mamá, pues a lo mejor no es que no haya estado físicamente, sí estuvo, porque te estaba dejando con el dolor de su corazón para ir a conseguir dinero para que ustedes pudieran comer. Entonces mamá siempre estuvo, te costó entenderlo con el paso del tiempo. ¿Tú desde qué edad empiezas como a vivir estas complicaciones que tú recuerdes? Porque cualquiera diría, bueno, nada más es la pierna. Y lo que dijiste en la conferencia, no sabemos nadie qué vivió desde niño, qué vivió en la secundaria, por qué piensa. ¿Tú desde qué momento detectas que tu vida te empieza a marcar? Porque con lo que conozco de tu historia, no creo que te marque nada más de la pierna. Tu vida te viene marcando desde antes. Sí, totalmente. Creo que cuando empiezas a crecer y desarrollar un nivel de conciencia, de inicio, pues hablemos de que no existían las herramientas en aquel entonces que existen ahora, emocionales, acercar, no era tan muy bien conocido el tema de ve a un psicólogo, vea que te maneja la emoción y más en el tema de los hombres, ¿no? Entonces creces con toda esta ignorancia emocional, toda esta ignorancia de poder acercarte a crecer y pues empieza a sentir pues enojo, empiezas a sentirte frustrado, aunque no sabías qué era la frustración de niño, porque ves a los niños, a tus compañeros que el Día de las Madres, su mamá va al Día de las Madres. Ves que el Día del Papá, su papá está ahí, ¿sí? Y en ese momento tú no entiendes, y entiendes, y en tu cerebro llega como el tema de decir, oye, mi mamá no está, no me quiere porque no está. Y no comprendes que mamá está de 8 a 8 trabajando para llevar sustento a la casa, ¿sí? Entonces empieza a crear esos traumas o esas cosas que no trabajas de emoción y te sientes frustrado, empecé a hacerme rebelde. Creo que de mis 3 hermanos, de mis 2 hermanos y yo, fue el que más dolor de cabeza le ha dado a mi mamá o le di a mi mamá, ¿sí? Porque de pronto me empecé a juntar con amistades que no eran las correctas, probablemente, no decir correctas, eran las que requería vivir en ese día y en ese proceso. Para la sociedad a lo mejor no eran las correctas porque son buenos seres humanos, simplemente que al igual que yo andaban perdidos en ese sentido, y igual yo, y pues imagínate, perdido, te juntas con alguien que esté igual, pues se crea un caos, ¿no? Atraemos lo que somos. Atraemos lo que somos en ese momento y tiene que ver por etapas, ¿no? Oye, a ver, hay una pregunta, porque Temás es un hombre muy consciente. ¿Tenemos enfrente lo que necesitamos o tenemos enfrente lo que somos?
Creo que ambas. Hay momentos en la etapa y en la vida que la vida te presenta a personas que necesitas y otras a las que atraes. ¿Por qué? Son cosas muy distintas. Cuando tú estás en una energía, no voy a llamarlo negativa, pero una energía de crecimiento, tú mismo no haces consciente ni dimensionas a quién requieres en tu vida. Estás tan ensimismado en buscar tu crecimiento, tal vez personal, o en el problema o la problemática emocional que estás viviendo, o la problemática social que estás viviendo, o tu problemática personal, que no diferencias. Entonces, creo que la energía desde esa parte también atrae, pero atrae lo que necesitas en ese momento. ¿Y qué necesitas? A lo mejor alguien que te dé una patada y que digas, oye, actívate, o sea, ¿qué está sucediendo, no? O simplemente la vida de la historia de alguien más que en su momento tú no terminas de ver cómo puede compaginar con tu historia de vida, pero cuando haces un pequeño alto, te das un tiempo y ves y dices, oye, este cuate me acaba de dar un mensaje y yo no me he dado cuenta. Era lo que necesitaba. Y hay gente mala que viene a verte a tu vida y que se suma, pero se suma para entender que el día de mañana ya sabes qué no requieres en tu vida también. Entonces, también esas personas negativas que se suman y que necesitas, de alguna forma necesitaste con un consejo, o a lo mejor tú necesitabas en ese momento que esa persona fuera así para tú despertar en ti algo y empezar a identificar tu potencial, tu talento o simplemente una emoción que no has trabajado. Creo que todo suma. Entonces, atraemos, pero necesitamos. O sea, toda la energía, todas las personas que hay en nuestra vida la atraemos, pero también desde lo que necesitamos en ese momento para el crecimiento. Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, sí suman, lo manejamos desde la atracción de quienes somos, pero también de lo que necesitamos en ese evento de nuestra vida. Si no, o sea, hace un momento en tu vida, o yo te invito a que de pronto des un stop, una pausa y digas, ¿por qué llegó esta persona a mi vida? ¿Por qué está? Incluso la persona que ahorita sea la que no podemos ni ver en pintura, la persona que de pronto no compaginamos y nos cae súper gorda y que decimos, ¿por qué tomé esa decisión con ella? ¿Por qué? O con él, ¿por qué lo invité a mi círculo? Porque incluso esas que de pronto no queremos ni ver, esas también han sumado en nuestro proceso, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, claro, y que muchas veces nos culpamos, ¿no? De Sí. por qué permití esto, por Sí. qué dejé entrar a tal persona a mi vida, pero nos juzgamos por una decisión del pasado con la experiencia adquirida en el presente. O sea, pues en ese momento yo creí que era lo mejor. Ahorita ya aprendí, ya entendí y pues nos vamos victimizando. En ese sentido de si atraemos o es lo que nos tiene que tocar, pues llega un accidente y pues los dos hemos hablado de Dios. De hecho, tú eras pastor, ya nos Sí. contarás. Y siempre cuando nos ocurre algo, volteamos arriba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en algún libro leí que cuando nos va bien, nunca volteamos arriba para decir ¿por qué a mí? Solo cuando nos va mal. A mí me ha costado muchos golpes entender que hay algo supremo allá arriba y que Dios nada tiene que ver con las religiones ni con los religiosos. Y apenas lo dijiste, ¿no? Que hasta que te entregas y toca uno fondo es cuando uno conoce esa energía y pues que esa energía que nos la pasamos buscando a Dios afuera en los templos, pues Dios siempre estaba dentro de nosotros, ¿no? Que yo lo digo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos nuestros propios Dios creadores. Tú sabes, hasta la Biblia lo dice, ¿no? Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, arriba, abajo, etcétera. Cuando tú estás teniendo este accidente, ¿cómo está siendo tu vida? Que también después de que tienes este accidente, la mamá de tus hijos te deja con ellos. Tú estabas viviendo caos, estabas siendo rebelde, estabas siendo insatisfecho en tu vida, pues porque se supone que nosotros creamos toda nuestra realidad, bueno o malo. ¿Qué estaba ocurriendo en tu vida? O sea, tu vida era perfección y llega este accidente, tú te estabas perdiendo en la vida. O sea, ¿qué estaba ocurriendo en tu entorno cuando tú tienes este accidente? Creo que yo estaba sin rumbo, o sea, estaba en control automático, vamos a decir en automático, siendo el padre que tiene que llevar sustento a su casa, siendo el hijo que voltea y va a ver, o el hermano. Creo que era un ser humano común y corriente, así lo voy a decir, que estaba intentando vivir su vida, crear una familia. O sea, no era consciente de nada en mi entorno, o sea, estaba muy ensimismado en mi trabajo, ni siquiera estaba ensimismado en mi crecimiento personal. En mi cabeza no había crecimiento más que trabajar. Eso lo tengo que decir. Era una persona
que estaba muy sistematizada por la sociedad, ¿no? O sea, lo que decía el sistema era lo que yo veía, ¿no? Lo que decía el manual. El manual, sí, totalmente, como creo la mayor parte de los seres humanos viven, desde mi percepción personal. Entonces era como, pues, esto es lo que hay, esto es lo que existe, porque era lo único que conocía. Entonces pasa el accidente y obviamente me cambia la vida. Mencionaste el tema del pastorado. En esta búsqueda, en este dolor y este sufrimiento que estaba experimentando, definitivamente hubo momentos en los que pues, yo traté de quitarme la vida en 2 ocasiones, porque yo no encontraba, o sea, no encontraba propósito, no encontraba una forma de anclarme a la vida, no encontraba esa ancla para poder decir, oye, vale la pena vivir, aún teniendo a mis hijos. O sea, aún teniendo a mis hijos, yo me sentí insuficiente, inservible, porque de pronto así, ese es el mensaje que recibí. Me sentí así, para la gente era así. Y recuerdo firmemente que me costó salir de ahí. O sea, al tratar de quitarme la vida en 2 ocasiones fue como que, wow, un refresh. De pronto me meto tanto en lo espiritual o en el tema de lo religioso, a orar a Dios. Cuando me amputan la pierna un día antes, el médico entra y dice, ¿sabes qué? Después de 2 años, 33 cirugías para tratar de salvármela, ahí tengo el primer encuentro, por decirlo, con Dios. Un encuentro real. ¿A qué edad, perdón? No, cuando tenía 2 años, 33, no, 2 años que me iban a amputar la pierna, 33 cirugías, antes de la amputación tengo mi primer O encuentro. sea, después de tu accidente, en 2 años tienes 33 cirugías. Es correcto. Dices que ahí tienes tu primer encuentro con Dios. Un día antes de la amputación. ¿Y antes de la amputación Sí. tuviste tu encuentro con Dios? Sí. ¿Cómo es eso? Creo que yo le llamo Dios porque eso era lo que conocía. A ver, en ese ojo, momento. yo sé cómo es eso, Sí. pero los que nos ven Ok. no todos lo saben. Claro. Bueno, en primer lugar, yo desde la frustración, el enojo y la ira, pues yo estaba renegado. Mi mamá lleva a la iglesia. Mi mamá, incluso había momentos en que decía, vamos, hijo, a la iglesia, ¿no? Ve y le digo, y dice, te invito para que vayas y si quieres, para que te vayas a bailar de joven. Siempre trato de jalarme, mucho antes de casarme. Entonces siempre me decía, vamos, ve a la iglesia. Y ella iba a la iglesia cristiana evangélica. Y le decía, no, mamá, no me gusta. Dice, bueno, y te doy para que en la noche vayas a bailar, pero ve conmigo. A ese de pronto y pues ya me salía y pues fui muy rebelde, me empecé de muy joven bebía, de muy joven incluso fumaba, muchas cosas, ¿no? Entonces me caso buscando familia, medio asiento cabeza, sí me puse un hombre ya más, pues vamos a decir, consciente, más que consciente, responsable en ese momento porque ya empezaba una familia, pero cuando pasa el accidente, obviamente me pasa que ya en la pérdida llega un amigo con el cual yo surfeaba y en Guerrero y nos sentábamos y él usaba rastas y todo. Y él llega una noche antes o 2 noches antes a decirme, Hugo, ¿cómo estás? Le digo, ¿qué onda, Chispa? Le decía yo a él. Chispa se llama Jaime Reyes, un saludo a Jaime. Y me dice, quiero hablar contigo. Le digo, te quiero hablar de Dios. Le digo, ya te embarcaron los hermanitos a ti también. Y le digo, no manches. Le digo, no, sácate. O sea, dime qué va a hacer Dios por mí. Me van a cortar la pierna mañana. ¿Qué va a hacer Dios por mí? No me vengas a hablar de Dios. Honestamente, adiós con tu cuento. Y sí fui muy grosero con él. Le dije, lárgate, o sea, honesta. Dice, mira, habla con Dios, orar es hablar con Dios, y tú habla con él y vas a ver. Le digo, no, bye. Se va, me quedo llorando esa noche, porque ya iba a saber que al otro día me iban a amputar la pierna. Y llega una de las enfermeras y dice, Hugo, ¿cómo estás? Y le digo, no, estoy bien. Le dice, ¿estás llorando? Le digo, sí. Y entonces me quedo solo. Esa noche me quedé solo en esa habitación porque era el seguro social y son como 6 camas por habitación. Esa noche no sé si se llevaron a la cirugía todos, pero las camas estaban vacías. Y yo ya tenía una fédula, ya mi hueso ya no soldaba después de 36 cirugías, ya me dejaron una fédula por atrás. Como pude me levanté, me paré y me arrodillé. Le digo, yo no sé si existes, yo no sé si realmente es lo que dicen, ya no sé, mi mamá hace esto y hacen aquello. Y de pronto veo y le digo, ya no sé qué hacer. Le digo, Dios, yo no sé cómo llamarte, ya no sé qué hacer. Dios, que solamente ya no quiero sufrir. Yo sé que a lo mejor tengo culpa, ya no quiero que solamente me me salves la pierna, sino quítame esto que estoy sintiendo. Y cuando pasa, de verdad, literal, fue como si alguien me hubiera quitado una carga cañona, así, muy, muy cañón. Y en ese momento fue, lloré. Estuve llore y llore, de verdad tardé llorando, pero era un lloro de alivio, ¿sabes? Un lloro de, oye, sí existe, hay algo allá que sí existe.
obviamente con el conocimiento que tienes dices, es Dios el que me han hablado en la Biblia, es Dios el que me dice mi mamá que existe, es el Dios de la religión, y es lo que conoces. Entonces, pues empecé en esa búsqueda y en agradecimiento. Recuerdo que me dan de alta y esto, me bajo a cirugía, me amputan la pierna y cuando despierto la primera que veo es a mi mamá. Y mi mamá está ahí llorando y me ve en recuperación y eso pues, me toca porque la que estuvo en todo momento ahí fue mi mamá, definitivamente, ¿no? Entonces mi mamá, yo recuerdo, dormía en el suelo, a un costado, en la cama, y yo frustrado y en mi enojo también fui, bueno, lo reconozco, un hijo un poco malagradecido porque mi frustración, mi dolor no me permitía reconocer el valor de mi mamá en ese momento de lo que estaba haciendo por mí. Y pues hoy lo hablo con ella, lo he sanado con ella. Hoy mi madre vive conmigo y me siento bendecido por ello. Y créeme que esa época cuando bajo, lo primero que veo es a mi mamá y llorando y le digo, ¿ya pasó? Me dice, sí, ya te amputaron la pierna. Quiero ver. Me dice, no. Dice, no, hijo, pero ve, déjame ver. Quito la sábana, me veo y pues sí fue un impacto. Lloré, recuerdo que lloré, pero jalé aire y pero fue un llorar de alivio. Pasa esa noche, me suben al otro día, esto también lo tengo que mencionar, me suben a piso ya para después de recuperación y yo, gente que no conocía, de la iglesia de mi mamá, gente que no conocía, con carteles en las ventanas para subir a los elevadores y decían, Hugo, te amamos, Dios te ama, Cristo te ama, Dios esto, Dios aquello. Y yo, ¿por qué? Pues si ni me conocen, o sea, ¿por qué me vienen a esperar? Estaban esperando que saliera, porque mi mamá pertenece a esa comunidad. Obviamente para mí eso es amor. O sea, y el amor no necesitas amar a alguien solamente porque es parte de tu familia o porque lo conoces. Creo que el amor es universal y el amor existe y somos amor. Entonces ahí comprendí, pero en mí quedó muy marcada esa parte del amor. No el amor de si soy cristiano o no, o del amor si soy, profeso una religión o no. No, el amor en general. Yo lo sentí, lo percibí. Y cuando Dios o el Ser Supremo que esté allá arriba me quitó esta carga, comprendí que hay algo mucho más grande que solamente el Dios que nos han presentado, ¿no? Entonces, desde ahí empezó mi pasión por querer cambiar, por hacer algo diferente. Hay un retiro de parte de esta comunidad y pues yo no tenía prótesis y yo en ese momento estaban recaudando fondos para irse a un retiro en una zona en Guerrero, ahí en la playa, y yo quería ser parte porque tenía la necesidad de alimentarme en el tema espíritu. Y me acuerdo que se pusieron a lavar carros en aquel entonces y yo dije, yo voy con ustedes. Yo quiero lavar coches, quiero ver, y brincando porque no tenía problema y con mis muletas, yo que estaba contento, y decía, no, y todo el mundo, no hagas esto, no, tú quédate ahí. Y me molestaba que me dijeran que me quedara sentado. Me molestaba que me dijeran, quédate. Sí, me sentía excluido. No, tú no te preocupes, nosotros lo hacemos. No, yo quiero lavar coches. Y me puse a lavar coches en un estacionamiento, un mercado ahí en Guerrero, y de pronto la gente llegaba y me veía y me daba, no, déjalo así, ten. Y empecé a recabar más dinero solamente por el tema, porque yo quería ir al retiro, ¿no? Entonces, y todos decían, oye, ve, nosotros lavamos 2 coches y Hugo tiene más y no ha lavado ni uno. Pero pues la gente se compadecía en ese momento de decir, no, mira, está por necesidad. Pero pues no les contaba realmente cuál era el motivo, ¿no? Y empezamos, y empecé a hacer muchas cosas. En ese momento, pues fue un proceso. Y a partir de ahí empecé esta búsqueda. Termino siendo pastor. Empiezo a prepararme, me voy pastor, me mandan a una iglesia llamada El Tero, que en Sinaloa, donde toda la comunidad era jornalera, comparto el amor y empiezo a experimentar el amor de ellos en el sentido de que cuando empezamos a tocar puertas para compartirles la palabra de Dios en ese momento, pues la gente era muy pobre, o sea, era muy pobre. Había una iglesia coreana que me subsidiaba de forma esta parte. Sí, una iglesia coreana, era un pastor que era evangélico, que llegó a México y lo conocí. Yo fui a una de sus prédicas y de ahí me dice, oye, yo veo un don en ti, veo esto, queremos ayudarte, yo necesito gente llena de amor y capacítate. Y me metí y le dije, va, yo quiero ayudar, quiero hacerlo. Entonces me meto a la iglesia cristiana, empiezo a crecer y me hacen pastor. Fundamos una iglesia en El Tero que se llama hoy todavía Jardín de Fe. Con la ayuda de Estados Unidos y coreana, porque él era coreano, pero era estadounidense, traían brigadas de dentistas y todo el rollo médico y empezamos a trabajar en la comunidad. Y de ahí pues empecé a hacer comunidad y recuerdo que a veces pues no alcanzaba en el bolsillo como pastor y llegaba el hermano, quiero traerle, mire, esta es la panela de mi vaca. Y ahí está. Y aquí le traigo unos aguacatitos que acabo de... Nunca faltaba el alimento en esa parte por parte de la comunidad de agradecidos.
Entonces entendí que estaba llamado, ahí empecé a entender como un llamado para algo grande, yo creo, y sigo en ese crecimiento. Y pues creo que fue parte importante, ¿no? El tema de hoy te puedo decir, si me dices, ¿crees en Dios? Creo que hay un ser maravilloso allá arriba que no terminamos de conocer y que no tiene que ver con la religión. Y respeto a los que crean, de verdad, me invitas a la católica, voy, invitas a la evangélica, voy, si me invitas a los mormones, voy. Creo que los seres humanos tenemos una interpretación de la vida completamente diferente y esta interpretación de la vida, como lo llegamos a platicar alguna vez, es de ver de nuestra historia, nuestro crecimiento, el vínculo amoroso con el o no amoroso con el que crecimos, padres presentes, no presentes, cultura, todo eso nos forma y nos crea una percepción de la vida. Y si somos seres interpretativos y también nos da esa interpretación de la vida, ¿cómo es posible que hoy en día, quién tiene la razón en la religión? ¿Quién tiene la verdad? Eso es lo que pregunto, ¿no? Y creo que todas suman, pero que para mí el creador es mucho más grande, o esa energía, llámale Dios, llámale universo, como quieran llamarle, es mucho más grande de lo que la religión nos ha contado. Esa es mi percepción personal y es mi interpretación, porque lo he experimentado, lo he vivido y he crecido, dejé de ser pastor, no voy a ahondar en esos detalles porque dejé de hacerlo, pero llega un momento en que topas en tu crecimiento y no es que yo me sienta el Yo sí gurú. sé por qué. ¿Por qué? Porque pues, la religión está creada por el hombre. Y pues el hombre, has leído mucho y pues, te hablan del famoso pecado original. Y pues el hombre es tentado por ese mal, que se le pone el nombre de diablo. Y pues el humano es imperfecto, el único perfecto está allá arriba, ¿no? Entonces, pues, las religiones, al ser creadas y operadas por hombres, pues se terminan convirtiendo en asociaciones que muchas veces sí son con fines de lucro, que hay cuestiones internas, luchas de poder, egos, movimientos y luego se asocian con otros intereses. Pues a los que vamos buscando un camino con Dios, pues como que eso va en contra de lo que empezamos a creer que es Dios. ¿Por ahí será más o menos? Sí, yo creo que es eso, ¿no? Y hay un texto que me encanta, que es de la Biblia, que dice, nosotros somos simiente, nación sana, pueblo escogido por Dios. Cuando hablamos de simiente, hablamos de semilla. Mi interpretación de eso es lo siguiente, si somos semilla, tenemos algo de Dios. O sea, tenemos su genética, somos parte de, y tenemos el poder de crear. Y mucha gente le crea conflicto a esto, pero también somos creadores, ¿sí? Somos seres que estamos en un aprendizaje constante en este plano, llámale espiritual, energético, como tú quieras, llámale tierra, y que estamos viviendo un proceso y que la única forma de poder alcanzar para lo que muchos es la vida eterna es repitiendo y aprendiendo, repitiendo, aprendiendo. Y mientras tú sigas como en ese vínculo o en esa creencia que es respetable, viviendo tu proceso está bien. Algún día vas a aprender y vas a despertar y ese despertar desde la conciencia te va a llevar a otro nivel. Yo sigo en aprendizaje, no quiere decir que ya esté ahí. Quiero decir que estoy en la búsqueda, ¿sí? Pero para mí, en la búsqueda, y algo que he aprendido con el tiempo es que el amor es la clave. El amor es la clave para todo. No importa, y a veces es complicado porque no pasa que vas manejando y el cuate ya te metió el coche y dices, ¿cómo amo a este canijo? Sí, ¡Hijo sí, de con todo mi sí. amor! O como a este que me está clavando un puñal en la espalda, pero comprendes que no puedes controlar lo que los demás hagan, sí controlar, elegir qué hago con lo que yo tengo, y eso ha sido mi filosofía. Entonces, hoy, si alguien viene y me hace daño, me afecta porque soy un hombre emocional. Y claro que de pronto puedo sacar sapos y culebras y enojarme y gritar, pero después tomas conciencia porque es válido. Es una emoción que es válida. Enojarme es válido, pero no llegar a la ira en la cual perdamos el control. Hay un texto también que dice ahí, que me gusta, que dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Pues enójate, es válido. Está bien que te enojes, pero que el sol no te caliente la cabeza para que pierdas el control de tus emociones y posteriormente termines haciendo una tontería que no valió la pena, ¿no? Coincido contigo en lo que dices, ¿no? De la importancia del amor. Y en el programa que apenas grabamos, hablabas de que la energía más elevada es el amor. Yo soy alguien que toda la vida ha cuestionado todo, ¿no? Entonces, como que me he inventado mis frasecillas y mis hacks para que mi cerebro crea lo que le quiero decir. Porque el cerebro, si no lo puede ver real o que existe, somos, pues no sé si soberbios. Y si yo no veo que se me demuestra, entonces no creo.
Entonces, para esto que dices del amor, ¿no? Que muchas veces, pero es que ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Que creo que tenemos muchos términos romantizados, Sí, ¿no? Perdona a tus enemigos, ¿no? Y como a entonces ti yo digo, mismo, ¿no? no, por mí que vayan Ingen su, ¿no? El perdón es para mí, Claro. ¿no? Pues porque si me quedo con el coraje, Sí. es como si yo me tomo el veneno y pienso que le va a hacer daño a los de allá. Entonces creo que es el amor a uno mismo, ¿no? Entonces es, le voy a tocar el claxon. El amor es a mí, no es a él. Me va a llevar a su nivel y no de que uno se sienta superior. Me va a llevar a su nivel de coraje, me va a llevar a su nivel de rabia. No sé qué le está pasando, no sé si se me aventó en el tráfico porque va al hospital, porque asaltaron su casa. Entonces ahí es como, ok, por amor a mí me calmo. Y sí creo que la clave es el amor. Y creo en lo que dices, de que somos nuestros propios dioses, de que tenemos algo de Dios. Yo digo, nosotros somos nuestros propios dioses creadores. Si de la unión del amor, papá y mamá pueden unirse y pueden crear vida, pueden crear una nueva realidad, pues ya está siendo un Dios creador. Si hay un Dios que es un todo y que nos creó, bueno, pues yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, porque desde el amor pude crear vida y crear realidad, que es mi hija. Entonces digo, caray, si yo puedo crear vida, puedo crear realidad. ¿Cómo creo la realidad? Pues basándome en todos estos conceptos, ¿no? El amor, la paz, la calma, la tranquilidad. Obviamente somos humanos, somos imperfectos, el único perfecto está allá arriba o donde creas tú que está. Y yo creo que si tú te alineas a estar conectado mente, boca, corazón, ahorita hay un término que ya lo están demostrando científicamente. Después de la conciencia viene la supraconciencia. Y entonces cuando empiezas a actuar en conciencia, coherencia y congruencia, conectas con esa supraconciencia, pues que estás conectado con la divinidad. Y apenas leía un texto que cuando conectas con la divinidad y la vida te empieza a sorprender, de, no manches, conocí a Hugo y está alineado a lo que yo quiero, conocí esto, me pasó a que, y empieza a resultar que tu vida parece magia. Eso es el famoso Espíritu Santo del que te hablan. O sea, cuando estás alineado con esa verdadera divinidad, ¿no? Entonces, yo he tratado como leer, investigar y con ayuda de ciencia y de mi fe, darme cuenta de que Dios sí existe. Hace rato comentabas de cómo te hincaste, de cómo lloraste. Ya verás este video cuando esté terminado, vas a ver mi cara. Y es, creo que la primera vez, porque también he aprendido a controlar mis emociones. Y también leí alguna vez un libro que las emociones no son malas. Hay emociones productivas y poco productivas, ¿no? Si siento coraje porque llovió, pues no es una emoción productiva. Pero si siento coraje porque le están faltando al respeto a mi hija, es mi instinto el que me va a hacer actuar y defenderla y es una emoción productiva, ¿no? Entonces, ya lo verás terminado y cuando me lo estás contando de cómo te hincaste y te pusiste a llorar, fue mi manera en la que yo conocí a Dios después de un sufrimiento cansado. Y cuando empieza a decir que llorabas y llorabas y que fue liberador, lo mismito me ocurrió. Es algo mágico y cuando te entregas a Él, tu vida cambia porque ya estoy en manos ya estoy en manos de Él, ya qué más me puede preocupar, ¿no? Y ahí es donde entiendo muchas frases, por ejemplo, si Dios conmigo. Claro. Y hay otra que dicen, pero que no existe. Esto es real, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No está explícito en la Biblia, pero es filosofía de, ¿no? Y en esta parte, creo que nosotros como seres humanos, creo que el 60-80% de lo que el hombre es, nos corresponde hacerlo a nosotros y el 20% es de Dios. Hay un límite, o Dios o el Creador, hay un límite en el cual el hombre requiere reconocer que hay una insuficiencia humana hasta cierto punto, un nivel de conciencia donde vas a topar, incluso en el amor. Y esto es mi percepción personal y lo que yo he vivido, ¿no? Creo que el amor topa, ¿sí? El amor llega un momento en que quedas como estancado. Dices, bueno, sigo recibiendo amor. Conozco el amor fraternal, conozco el amor universal, conozco el amor de Dios, conozco mi amor, pero desde la conciencia. Yo creo que el amor no se eleva hasta que no elevas tu conciencia. Conoces el amor de libros, conoces el amor romántico, conoces el amor que la mayor parte de la gente conoce o transmite como amor. ¿Sí? Pero cuando tú elevas tu conciencia, entiendes que el amor no se trata de ti, se trata en tu entorno y que estamos conociendo y estamos conectados desde la conciencia, que yo soy tú y tú eres yo,
que desde esa parada lo que yo te hago a ti me lo hago a mí. Que si yo le hago mal a alguien, me lo estoy haciendo a mí. Y cuando comprendes esta filosofía desde el amor, empiezas a conducirte con conciencia. Saber que podar un árbol no está bien. Saber que patear un perro no está bien. Desde esas prácticas, ¿no? Saber que tratar a los seres vivos de este planeta con enojo, con ira, o no verlos como un ser desde el inicio, no es correcto, porque estamos conectados con las plantas energéticamente, y desde la creación estamos conectados. Entonces, el amor es para todos, ¿sí? Sí hay amores específicos, sí. No es el mismo amor que siento por mis hijos, por mi familia, por mi novia, por mi padre y mi madre. Son amores distintos, ¿sí? Pero el amor que creo que prevalece es el amor consciente. Y ese va a llegar un momento en que tope. Y entre tú vayas creciendo tu nivel de conciencia, trabajando en ti día con día, saber reconocer desde tus errores, desde tus debilidades, ponerte vulnerable ante la sociedad, que eso a mucha gente le cuesta. Entonces, pues adelante. A mí, y te lo digo abiertamente, he cometido errores a lo largo de la vida, pedí perdón por ellos, pero me perdoné a mí mismo también, ¿sí? Pero a lo largo de la vida también comprendo que no puedes agradar a todas las personas. Y habrá gente que le haga ruido hoy lo que estamos platicando. Y habrá gente que ponga una mala etiqueta o ponga un mal comentario. Están locos. Está bien. Creo que tenemos que aprender desde el amor a respetar el libre pensamiento de las personas. Del mismo pensamiento, habrá quien abrace el catolicismo, habrá quien abrace el mormonismo, habrá quien abrace los testigos de Jehová. Está bien, eso les funciona, no está mal. Es parte de su proceso y es lo que ellos requieren en su momento. Pero conforme vas creciendo y ampliando, pues, el nivel de conocimiento, y entiendes que hay mucha información más allá que te dice, ok, acá hay un camino. No lo he encontrado, me dice, ya lo encontraste. No, sigo en crecimiento y que espero algún día encontrarlo. Espero poder, pero hoy estoy satisfecho con el ser que soy, con lo que la vida me ha traído hasta acá, y sigo en crecimiento, hermano. Hay que seguir creciendo. Sí, que eso que dices, a mí me encanta coleccionar frases, y igual la he dicho varias veces, ¿no? Lo dijo Oscar Wilde. Quien cree que me conoce por lo que fui hace un año, pues déjame presentarme, yo estoy en evolución continua. Ahorita de cosas que me las dices, pues hago conexiones, ¿no? Alguna vez con mi hija se escuchó que le dije a mi mamá, te amo, a mi hermano, a mis sobrinas. Dice, oye, papá, pero es que tú solo me debes amar a mí. Dije, no, mira, mi amor, el corazón es muy grande y el amor es infinito. Hay diferentes tipos de amor. Tú eres mi amor más importante y el más bonito. Pero así como te puedo amar a ti, puedo amar a tu abuelita. Ay, me decía, ok, ya, papá, ya entendí. O sea que dividimos el corazón como pizza y caben muchos amores. Exactamente así. Una pregunta. Tú que ya estuviste en el lado de ser pastor, ya estás hoy en la espiritualidad, hoy ya ves cosas con más madurez, ya tienes un nivel de conciencia, pues lo noto, y pues se nota desde que estás preocupado por los demás. Desde ahí se ve el nivel de conciencia que tienes y sin fines de lucro. Tú tienes un accidente, te amputan la pierna, estás en el momento más difícil de tu vida y tu esposa te deja y te deja con tus hijos. ¿Qué te dolió más en ese momento? Porque obviamente no es lo mismo el dolor en ese momento que hoy ya con la conciencia que has creado, ya lo vas a ver completamente diferente. ¿Qué fue para ti más doloroso? ¿El tema de tu pierna? ¿El tema de que la persona a la que amabas y confiabas todo te dejó con tus hijos y se va? No hay manera de compararlo. ¿Qué piensas hoy? Pues porque normalmente decimos, no, es que me está lloviendo sobre mojado. ¿Cómo ves hoy esa parte de tu vida? En su momento, efectivamente me dejó, pero o sea, no es que me haya dejado con ellos, se fue y se los llevó, ¿sí? Posteriormente yo los recuperé, ¿sí? Pero ahora comprendo que no me dejó, ella se fue, ¿sí? Entonces ella eligió irse, o sea, punto, no puede ser nada. Si yo me hubiera quedado en el me dejó, seguiría con la victimización de pobrecito, ¿no? Ella se fue y se llevó a mis hijos. Fue un movimiento, pues, tremendo, porque al final de cuentas estaba viviendo dos duelos. Te digo que tenía esta conversación y esta creencia que la familia tenía que mantenerse unida, confiando por todo lo que venía viviendo de mi vida atrás, al ser un hijo de madre soltera.
en ese sentido. Y pues yo no quería que se repitiera, entonces venía trabajando muchas cosas, no los veía en ese momento. Fue complicado, pero ellos de alguna forma fueron mi motor. Pero lo que me cambió para poder tomar decisiones, no sé si acertadas, pero decisiones impulsadas por el amor, fue ellos, o sea, y trabajar en mí. Entonces, sí, cuando ella se elige irse, pues me pega, porque trabajé 2 duelos. Número 1, la pérdida de la pierna, y 2, la pérdida de mi familia, lo que quería que es mi familia y que necesitaba en ese momento. Y en mi cabeza es que ella, su obligación es estar, y su obligación es estar conmigo, y su obligación, y mis hijos, y esto. Entonces pues, dices, no. Pero comprendes que pues al final no era su obligación. O sea, si ella elegía, era su decisión. Y hoy lo sanas y lo sueltas, ¿no? Pero sí fue complicado. Años después, trabajando, empiezo a tener mi primer prótesis, busco la forma de poder acercarme. Ella es de Sinaloa, viaja a Sinaloa, me alcanzo por querer ver a mis hijos, y empezó a tener un tema de buscar trabajo, hubo exigencia de dinero, hubo muchas cosas que en ese momento, no por no querer hacerme cargo, por no poder en ese momento, me emocionalmente estaba bloqueado, entonces estaba viviendo mi duelo y tenía que como la mayor parte de las personas amputadas, pues aislamos, o los seres humanos, no hablemos de personas amputadas, hablemos de seres humanos que viven un duelo, automáticamente lo primero que hacemos es aislar esa emoción. Y estaba en ese proceso de pum, o sea, empezar a sobrevivir. ¿Es lo mismo que negación? Sí, es una forma de negarlo, porque al final te empiezas a entrar en sobrevivir, que te olvidas de vivir. Empiezas a sobrevivir, es que tengo que sobrevivir, porque no estás viviendo, porque nunca manejaste lo que estás sintiendo. Entonces empiezas a sobrevivir y en automático trabajo, hijos, responsabilidad, recuperarlos, trabajo y quieres y empiezas a encontrar una causa, o más que una causa, un objetivo, que es buscar esta parte de estar bien emocionalmente y no, mis hijos, recuperar a mis hijos, voy a estar bien. Cuando llegan, obviamente cuando logro hacerlo, porque mis hijos, sucede un tema ahí importante, es que yo los recupero, porque en ese tiempo de distanciamiento fallece el papá de ella, yo ya estaba mejor económicamente y fallece y pues me pide apoyo, le pago el vuelo para que vaya a sepultar a su papá y esa semana yo me quedo con ellos. Yo no los veía, yo no sé, pocas veces los veía y el tiempo que yo los veía era limitado, ya empezaba como... Y en ese momento, pues ellos me empiezan a contar historias de maltrato, de maltrato verbal, psicológico y todo, y pues yo me quedo como, ¿cómo? O sea, no puede ser. Entonces, hubo otro tema de culpa que tuve que trabajar, porque al final yo me sentía responsable porque no estuve en ese momento. Aunque no era mi culpa directamente, me sentía culpable. Sí, porque te apartaron. Sí, claro, totalmente, que me apartaron. Entonces dije, ¿por qué no? El mayor jugó un papel, Ismael, el que amo, al igual que todos mis hijos, empezó a jugar el papel de protector, el rol de protector con sus hermanos, y era el que recibía más los trancazos de su mamá, ¿no? Entonces él trabajó muchas cosas y él era el protector, no, yo esto y aquello. Y se va, regresa, y esa semana a mí se me subo al cuarto y me empiezan a contar, es que mi mamá nos hizo esto y aquello. No voy a entrar en detalles, pero sí había mucha situación, mucho trauma físico, psicológico, que hoy en día agradezco que hoy siguen trabajando, siguen esforzándose. Hoy ya ellos han sanado, ya recuperaron relación con mamá un poco, con su mamá, pero aún así la sigue resistiendo, ¿no? Y en mi caso, el menor, por ejemplo, uno de los menores, Samuel, él todavía está como con temas de querer, sigue sin contestarle, pues, o sea, sigue el preferido, sí, ya la perdoné, papá, pero no la requiero en mi vida. Y es su elección. Yo solamente les invito a ellos a que sanen y que avancen, porque al final es su proceso. Pero fue complicado. Entonces, cuando regresa, pues yo muevo a amistades en ese momento y le digo, oye, pues necesito que me ayudes, mis hijos así, así. Logro conseguir que se determine una aislamiento para protegerlos, una orden de aislamiento, y compro un boleto de avión. A las 2 semanas de que me entero, muevo todo y regreso y le digo, aquí hay 2 formas. Y yo le digo, hijos, vine a salvaguardar, ustedes están ahorita mentalmente y emocionalmente bien, pero sé que la situación ha sido complicada. Es que, ¿qué va a hacer mi mamá? Y es que mi mamá y esto, y si mi mamá cayó. Y le tenían un pavor, un miedo. No querían saber. Dice, por favor, papá, no vayas a decir nada porque tú te vas. Y si ella sabe, nos va y te va a desquitar con nosotros. De ese nivel. Y le digo, no, tranquilos, no va a pasar. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando pasa, le pido a favor a mi hermano, el menor, lo saca de ellos, porque le digo, dile que les vas a
a comprarles algo. Y él me ayuda y los saca de casa de su mamá. Voy, los rescato, los veo, pero ya llego con una orden y llego con un boleto de avión. Le digo, es que hay dos. Aquí hay un boleto de avión para que te regreses con tu familia, o acá afuera están los ministeriales para que procedamos judicialmente. Pero yo le prometí a mis hijos que jamás iba a hacer algo en contra de su mamá. Que me dijo, papá, porque la aman, de alguna forma la aman, y es su madre, ¿no? Y independientemente de mi sentimiento de enojo, porque lo viví, de ira, que lo viví, pues sí fue también como de querer hacer una tontería. Hubo momentos en los que lo pensé y dije, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Entonces, elegí no volver a hablar con ella. Fue un tema que me pesó muchísimo. Y hoy mis hijos me lo dicen, papá, es que tú no tienes culpa. O sea, y luego es que lo siento así, no, pa, yo lo único que he recibido en mis mensajes en Instagram, todos los días me hacen, papi, yo no tengo una mamá, pero tengo un papá que bla, 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 aunque su mamá está viva, ¿no? Y no lo digo por vanagloria, a mí me gustaría que recuperaran honestamente su relación al 100 con ella, porque se merecen eso ellos, pero si ella no da para eso, pues es tema de ella que requiere manejar. Pero al final mis hijos están ahí, fue complicado, sí, y pues se van, los recupero y desde entonces ha sido como toda una experiencia con ellos. La verdad me siento bendecido de ser un papá así, en el sentido de ser un papá en aprendizaje. No, no el mejor papá, porque tengo errores, pero sí un papá que busca escuchar a sus hijos, que también me frustro por sus comportamientos, que también me enojo, pero que amo, ¿no? O sea, no soy un papá que es que tienes que hacer esto. No, a ver, es que no quiero esto, ok, platiquemos, ¿no? O sea, al final yo creo que los hijos no nos pertenecen, pero sí tenemos un deber de guiarlos y educarlos. Y él me dijo, yo no soy un hombre o un padre que diga, es que tiene que ser de esta forma. Hay veces que sí me pongo y digo, bueno, yo ya te dije lo que a mí me funcionó, si tú quieres tomarlo, hijo, adelante. Si no, pues experimenta tu propio camino. Pese a que me duela que lo estés viviendo, pues así tiene que ser. Y te voy a ayudar, pero pues no voy a estar a ti 24/7. Tú tienes que formarte, que hacer tu vida, crearlo. Papá está a ti las veces que quieras escucharlo, pero hay caminos y procesos que tú tienes que experimentar. Y desde esa parada hemos hecho equipo, jugamos, frustramos, hacemos. Yo o trabajaba o llevaba alimento o la hacía de ama de casa, así que empezamos a hacer equipo. Como todos jóvenes, de pronto pues llegaba así, que los zapatos y que esto, ¿no? Pero siempre fueron conscientes. Mis hijos cocinan, por ejemplo, les gusta, se suman, ¿no? Hoy haciendo cada quien ahora su parte, pues se suman de alguna forma. Como adolescentes y jóvenes, pues todavía batallamos con algunas cosas, pero son chicos conscientes y pues estamos buscando que sigan trabajando en su emoción y su mentalidad para que sean buenos hombres y mujeres en el futuro. Pero ¿sabes qué sí, Hugo? Por ejemplo, me estoy quedando con muchas cosas de la plática, de ti, de tu amistad. Tú hace rato dijiste en la conferencia en pláticas que estás con papás que tienen niños discapacitados, que se sienten culpables. Y muchas veces como papás nos sentimos culpables de cosas de las que no somos culpables, ¿no? En este caso, también la vida me ha puesto con muchos hombres que en verdad son buenos hombres. Y hoy noto un estigma, me queda claro que de muchos abusos que los hombres cometieron contra las mujeres, se viene creando mujeres luchando por igualdad, por equidad. Y pues hoy estamos viviendo una realidad que nada más decir hombre, el hombre ya es malo. No, hay muchos hombres buenos, también de ahí viene el somos más los buenos. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando me estoy divorciando, que mi papá pues, la afligía, ¿no? Pues porque no es lo que esperaba ni para su hijo, ni para su nieta. Y me decía que no sabía él en qué había fallado como papá para que yo no pudiera tener un matrimonio exitoso. Obviamente fui a terapia, hice muchas cuestiones, estoy muy trabajado mentalmente y emocionalmente. De hecho, estos son temas de los que yo antes no podía hablar sin que se me quebrara la voz. Lo trabajé en terapia y, por ejemplo, yo no te podía decir Constanza, se me quebraba la voz. Lo fui trabajando y llegó un punto en el que ya no se me quebraba, pero mi tono se agudizaba. Y entonces ya en terapia detectamos que era porque yo me sentía culpable de no haberle podido dar una familia a mi hija. Entonces entendí pues que no fui culpable más que de mi parte, no del resto, ¿no? Pasa el tiempo y mi papá me dice, qué buen papá eres, te felicito. Y recuerdo eso que me había dicho de que en qué había fallado. Y le dije, no, a ver, espérame. Tú no sabes en qué fallaste para que yo no tuviera un matrimonio exitoso. Es que tú no me enseñaste a ser esposo. Pero hoy me felicitas de que soy buen papá. Tú me enseñaste lo que hace un buen papá. Pasa el tiempo y tú ahorita igual dices,
A lo mejor no fui el papá perfecto. No, por supuesto que eres el papá perfecto, porque ellos no te pueden comparar con otro, solo tienen un papá. Obviamente tienes tus errores, tienes tus virtudes, pero eres el mejor, porque no hay con quién compararte, eres el mejor. Creo que papá es demasiado, como lo es mamá. También ahorita comentas, ¿no? De estas situaciones que viven muchos, que seguramente nos estén viviendo, y no nos damos cuenta los adultos por estar en inconsciencia y creer que hacemos lo mejor para los hijos, los traumas que les metemos para toda la vida. Y no nos damos cuenta como adultos el daño que les estamos haciendo y que a lo mejor nuestro actuar ni siquiera es por el tema con la pareja o el tema con los hijos. Son heridas que venimos arrastrando de infancia, lo cual nos hacen actuar como piloto automático, que no sabemos nivelar las emociones, porque si tú aprendes a controlar tus emociones y tú tienes un día estresante de cierta manera, puedes aprender a detectar qué es lo que te ocasiona que tengas antojos de alimentos dulces. Pero si tienes ciertas emociones en el día y tienes ansiedad de alimentos salados, sabes exactamente qué te dicen tus emociones, pero es que no las trabajamos. Y cuando somos muy inconscientes, nos rodeamos de seres más inconscientes que nos aplauden nuestros errores y nos vamos equivocando más y más. Pero antes de terminar, en esto que me has contado de tu vida, hay algo que un día tu hijo te quiere decir. Que lo platicamos, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Podemos tocarlo? Ok. ¿O preferirías que no? No, sin problema. ¿Hablas de Ismael, de lo que platicamos en el programa anterior? Sí, que te dice, papá, yo te quiero Ok, contar. sí, claro. Que ojo, dentro de lo que va siendo tu vida, creo que llega en un momento donde tú ya estás muy trabajado y también tu forma de recibirlo es completamente diferente. Y yo hoy, antes de que terminemos, Hugo, te quiero decir que eres un hombre admirable, que te deseo todo el éxito del mundo en todo lo que estás emprendiendo. Hoy veo a la sociedad muy polarizada. Y ayer en el programa dije, o sea, es que México sí es un gran país, yo amo a mi patria, pero los mexicanos no somos lo que nos creemos, somos bien envidiosos, somos criticones. Si alguien está intentando algo, lo queremos arrastrar a nuestra porquería. Idolatramos a gente que no hay necesidad de idolatrarla. Veo hay mucha gente que si estás con los rojos, con los guindas o con los azules y poniendo en un pedestal a gente que no se le debe poner en un pedestal. Creo que el mundo necesita más gente como tú. Para mí es admirable. Yo me pregunté, ¿por qué hubo en resiliencia? Te puedo decir que entró a mi lado humano y dije, que que de veras sí ha aguantado mucho. Y hoy que escucho tu vida digo, no, sí, eso hubo en resiliencia. Y que a mí el tener este espacio y yo decir, no, es que Juan Enrique, he sufrido mucho. Yo digo, soy un imbécil, no he sufrido nada. O sea, me he ahogado en mi propio vaso de agua y encontrar historias como la tuya son lo que a mí me dan inspiración y de decir, no puedo quejarme de nada. Tengo que dar lo máximo todos los días y estoy convencido de que entre más nos alineemos más gente, vamos a poder hacer juntos ese cambio a toda esa gente que nos ve de lo que queremos lograr. Dijiste dos cosas interesantes y que me gustaría un poco desmenuzar desde mi percepción. El tema de los mexicanos somos, ¿qué dijiste? Los mexicanos somos quejosos. Somos una gran patria. Creo que somos más los buenos, pero somos envidiosos. Envidiosos. Y digo somos para no escucharme arrogante, porque yo es algo que he trabajado para ya no serlo, pero también ya lo fui. Pero creo firmemente que no tiene que ver con nacionalidad, sino con humanidad. Creo que esto que tú percibes desde los mexicanos somos, podría decir los humanos somos. Ok, sí. Entonces, más que ver con nacionalidad, si nos vamos a otro país, vamos a encontrar lo mismo. Si vamos a otro, vamos a encontrar lo mismo. Sí tenemos cierta genética, pero al final tiene que ver con humanidad, ¿no? Los seres humanos somos de cierto proceso de vida. Te recuerdo, la interpretación de la vida la hace nuestro familiar, el núcleo, la sociedad, la cultura y nos forma. Y en base a como, vamos a decirlo como se dice de pronto,
como nos va en la feria, es como de pronto nosotros nos comportamos, ¿no? Entonces, desde esa interpretación, creo que sí existe eso que tú mencionas, pero también creo que hay una humanidad despertando, una humanidad que le está apostando a un nivel de conciencia, a un amor distinto, a una forma de comunicarse diferente, más en estas generaciones. Sí, comparto mucho lo que dices de las generaciones, gente de mi edad, probablemente gente de pasado, y hay gente que hoy también está todavía sigue comprándose las historias de los papás y muy sistematizada, y que creo que también hay una generación que está despertando y está siendo más consciente y que está buscando eh, contagiar a más jóvenes en ese sentido. Entonces yo le apuesto a eso, a un despertar de la conciencia, a gente que vaya el amor. Pues mira, del amor, como te hablaba, del amor de la conciencia, nace resiliencia en movimiento. Desde el amor nace mi afán, por decirlo así, o mi propósito, mejor dicho, a raíz del libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Librazo. Y esta parte de que decía Víctor Frank, el éxito como la felicidad es el efecto secundario inesperado a una causa mayor que uno mismo, yo lo interpreto así, que al final, cuando nosotros entregamos amor, buscamos la felicidad y el éxito en cosas que para muchos serán banales, para otros no, para otros es su todo, que es válido, ¿sí? Cada quien busca lo que le llene, pero eso no quiere decir que eso sea el propósito de vida. Creo que hay éxito y hay propósito, son cosas muy distintas. Entonces tú puedes ser exitoso en lo que tú elijas crear, probablemente si trabajas y lo formas, pero encontrar propósito requiere primero trabajarte a ti mismo. Y cuando te trabajas a ti mismo empiezas a encontrar propósito en la vida y nace el amor consciente. Y lo que buscamos a través de Resiliencia en Movimiento y esta noticia que me da mi hijo, pues precisamente nace de esta parte de reinventarse y trabajar, que si me lo ha dicho anteriormente, probablemente mi reacción hubiera sido completamente distinta, con mis creencias, con mis limitaciones, con mis pensamientos retrógradas, si lo quieres ver así, para muchos a lo mejor no lo serán, o con los pensamientos de eso está mal porque Dios dice que está mal. Y hablo de qué, de que mi hijo me confiesa lo que mencionabas hace un momento, en una plática en el coche que quería hablar conmigo y me decía, papá, es que yo soy gay, o sea, soy de la comunidad. A los 17 años me lo dice, pues me choqueo, pero no en mal, sino no saber cómo accionar y cómo actuar. Pero ya venía en este tema, ¿no? De irme trabajando. Y pues le dije, hijo, pues no pasa nada, aquí estoy, soy tu padre, vamos a crearlo juntos, enséñame porque requiero aprender de esto, entiéndeme que hay muchas cosas que requiero trabajar en el camino y sigo aprendiendo, pero hoy me siento orgulloso de él y si me permites mandarle un beso enorme a mi hijo, estoy orgulloso de ti, te amo y siempre estaré orgulloso de lo que eres y de lo que representas. ¿Va? Entonces, ese es el mensaje que puedo decir, el amor el amor está, el amor es convicción, pero el amor consciente. Y yo invito a la gente que busquemos eso, empatía y amor, que es lo que más nos falta hoy en día, ¿no? Completamente de acuerdo. Y qué fregón, porque fíjate que tú sin saber que venías a Los Viejos Gachos, ahí te presentó un primo que igual sus preferencias son que pertenece a la comunidad LGBT. Y cuando uno empieza a ser más empático consigo mismo, empieza a ser empático con los demás. Cuando uno empieza a estar alineado, empieza a conectar con los demás. Y yo creo que así también como yo, bueno, no creo, estoy seguro. Creo que personas como tú y yo que nos encontramos en el camino tenemos una misión. Y, y que cuando venimos de dolores y de enfrentarnos a nosotros mismos, no recuerdo si lo dijo Aristóteles, pero que el hombre que se ha conquistado a sí mismo ha conquistado el universo. Cuando tú haces una conquista personal, puedes ayudar a los demás a conquistarse a sí mismos. Y creo que de esa manera es en la que podríamos conquistar el universo. Y creo que como hombres tenemos una tarea de decirles a los varones que hoy nos están viendo que ser hombre no es ser malo, que ser hombre es grandioso, porque el hombre cuida, el hombre protege, el hombre motiva, el hombre sube, baja. Cada quien tiene un rol específico en esta vida, como tú hace rato lo decías, ¿no? Ni nuestros dedos son iguales, ni las huellas, pues no somos iguales, y no es un tema de mujeres contra hombres, ni tú ni yo somos iguales. Y lo que decías hace rato muy interesante de las capacidades. Somos de capacidades diferentes y no porque tú tengas una pierna y yo tenga dos, no. Tú tienes capacidades magníficas para algo y yo tendré capacidades magníficas para otras cosas. Y creo que hoy más que nunca es una guerra de gente buena contra gente mala. Te agradezco el estar acá. Antes de irnos, algo que te gustaría decirle a los que nos ven,
gente que me ve y que nos sigue, que se le murió el hijo, que se le murió la hija. Apenas me acaba de escribir una seguidora de Michoacán, tiene un hijo con síndrome de Down, una hija no recuerdo con qué otra situación tenía, que estaba enfrentando problemas legales porque familiares de su expareja le querían quitar la casa. Y sí estamos llegando a un auditorio de gente que está pasando cosas que uno a veces ni se imaginaría que existe tanta maldad y que están encontrando en este espacio como la inspiración, así como nos está viendo el que quiere salir del closet o el señor que me buscó porque se quiere suicidar porque le pusieron el cuerno, o hay infinidad de casos y traumas o heridas de infancia no resueltas. Yo también les digo a todos que todos estamos en el mismo mar, todos estamos navegando, algunos aprendiendo a nadar, algunos en barco, algunos en yate, pero todos estamos sufriendo algo. Entonces, a toda esa gente que esté pasando algo y que no sepa, ¿qué te gustaría decirle antes de irnos? Creo que, número uno, decirles, tal vez escuché muy banal, pero todo va a estar bien. Y el salir de ahí va a depender 100% de ti, definitivamente. Podrás tener apoyo estás atravesando tal vez un duelo, habrá gente que te diga échale ganas o dale, y de pronto ese echaleganismo no te funciona, pero el 80% del trabajo es tuyo. Y lo único que te puedo dejar como mensaje es que no podemos controlar lo que sucede alrededor, no podemos controlar los eventos que llegan a nuestra vida, pero sí tenemos un poder enorme, y digo el poder de elegir qué hacer con ese evento. Como lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, tenemos el poder de elegir qué hacer. Me victimizo, me tiro a la depresión, y hay veces, algunos ya dicen que pues, la depresión es tema serio, definitivamente lo es, pero parte también del no reconocer que tenemos un poder de adaptación los seres humanos impresionante. Simplemente que no tenemos las herramientas para poder detonarlo. No sabemos. Creo que la salud mental es súper fundamental. Acércate con expertos, acércate con ayuda, pero así te acerques con el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor terapeuta. Si tú no tomas una acción, una decisión y una elección diaria, es muy difícil que consigues la ayuda. Yo te invito a reinventarte, a no comprarte tus propias historias del dolor, del sufrimiento, del victimismo. Te invito a que busques crear espacios que te acerques con personas que han pasado, tal vez lo mejor o algo peor que tú, y siempre busques desde tu historia inspirar y hacer un diferenciador, desde el amor, desde la empatía. Hoy necesitamos eso. México, el mundo necesita eso. Necesitamos más amor, más empatía. Cada quien tiene una historia que contar, cada quien vive un proceso diferente. Y hoy te invitaría a que te sumes a los buenos para ir por los malos, si lo quieres ver de esa gente, de esa forma. Pero yo te invitaría a ser humano. Humanízate, trabaja en ti, crea desde el amor. Algo que ayuda mucho, decía Víctor Frank, ¿qué hago con el que tengo aquí en el ahora? ¿Cómo le doy sentido a mi vida? Darle sentido desde el sufrimiento, pero creando un espacio de ayuda hacia los demás. Si tú empiezas a ayudar y empiezas a contribuir, vas a encontrar un regalo maravilloso ahí. ¿Sí? No importa cómo te sientas, vas a encontrar alivio en el poder cambiarle la vida, aún desde el sufrimiento, a alguien más. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, Hugo. Y yo te puedo decir que en mis momentos más tristes, yo lo único que le pedí a Dios, le decía, a mí no me des nada, yo voy a encontrar la forma. Dame fuerza y yo te prometo que voy a ocupar este dolor, este vacío, este sufrimiento en pro de los demás. Y déjame decirte, Hugo, que lo que dices me llega porque he tratado de darle lo mejor de mí al mundo, de dar mi 100% todos los días, lo cual me permite vivir en paz, en calma, en plenitud. Y con el paso, ya llevo en esto, creo que 7 años, tratando de ser un mejor ser humano. Y que nos han enseñado que la felicidad son esos subidones de dopamina, de yupi, ya es viernes, el viaje, el coche, la pareja. Y eso es una falsa felicidad porque solo es dopamina. Y que lo más parecido a la felicidad es la calma. Que aprendamos a escoger la pareja desde nuestra plenitud y nuestro completo. No salgamos a buscar una media naranja. Yo hago ahí la analogía, ¿no? Que es como ir al supermercado con el estómago vacío. Vas a escoger cosas que no te nutren y que no te llenan, rodearte de gente positiva, hacer círculos virtuosos, tener buenos hábitos, el poder de la gratitud, el poder del amor, y que la abundancia
no llega por tener, llega cuando menos necesitas, porque atraes de acuerdo a cómo estás aquí adentro. Hugo, coméntales, perdóname, algo ibas a decir. Sí, quiero comentar antes de que pasemos a otra situación diferente de lo que digan y lo quiero compartir. De pronto, cuando somos auténticos, creamos ruido. Cuando tú eres auténtico y buscas desde esta parada reinventarte, empiezas a romper con amistades y relaciones que ya no están en tu vida y no lo van a comprender. Gracias a Dios. ¿Sí? Y no lo van a comprender y no necesitas comprenderlo ni tú explicar el por qué. Y lo digo abiertamente, no tengo mucho de conocer a este hombre, este caballero, que hoy puedo decir es mi amigo, pero tu autenticidad impacta. Tu autenticidad está haciendo lo que está causando allá afuera, porque hay un revuelo, hay un amor, hay una convicción, hay un crecimiento. Y ese crecimiento que tú estás creando y estás mostrando al mundo eres tú. Y tal vez no te va a gustar, y tal vez a ellos no les va a gustar, no te va a gustar la reacción que ellos tomen hacia ti, pero hoy al tener este espacio estás haciendo una diferencia a través de este espacio, estás haciendo una diferencia a través de quién eres, de reconocerte. Y tal vez de pronto has comprado la conversación de que no te sientes, si te hacen dudar si ser auténtico no ha sido lo mejor, o a lo mejor la familia de pronto dice, hoy te estás excediendo en esta parte, sé tú, porque ser tú es lo que me trajo acá. Ser tú es lo que hace impacto a las personas. Y eso es el mensaje que tú estás dando, que se puede crecer no tan solemnemente, sí, pero se puede crecer e impactar y desarrollar desde la autenticidad, desde el amor y el crecimiento humano. Creo que aquí también hay una historia, la historia de Juan, y creo que requiere ser contada y está siendo contada. Y agradezco tu espacio, hermano. De verdad es un privilegio estar acá. Gracias, Hugo. En este programa no me gusta decir groserías, porque para eso hay otros espacios, pero qué chingonas palabras. He aprendido a... La vida me ha dado los golpes necesarios para... Ay, tenía rato que no me ganaba el sentimiento. La vida me ha dado los golpes necesarios para convertirme en quien hoy soy. Y hoy estoy muy orgulloso de la persona que soy. Sé la persona que no me quiero volver a convertir. Yo desde pequeño he tenido una forma especial de ser, de no importarme lo que los demás digan de mí. Pero hoy con más conciencia, con más experiencia, me importa menos lo que digan de mí. Y la vida me demuestra con personas como tú que estoy haciendo algo bien. Y mi mayor inspiración en esto es mi hija. Y yo alguna vez, Hugo, cuando me entero del cáncer de mi papá, me da mucho miedo la muerte. Y ahí es cuando digo que debemos aprender a conocer nuestros sentimientos. Y en ese momento, cuando me entero del cáncer de mi papá, me pongo a llorar. Digo, ¿qué es lo que me duele? Y yo me estoy divorciando. Mi hija tiene creo que 8 o 9 meses. Y mi mayor miedo no es ni siquiera que falte mi papá. Es que si yo falto, y a como veo las circunstancias, dije, aquí lo que quieren es que mi hija jamás sepa de su papá. De hecho, ya voy para un año, 5 o 6 meses sin verla. Dije, ¿qué tengo que hacer para que si yo muero, nunca mi hija se olvide de mí? Dije, tengo que evolucionar, tengo que crecer, tengo que trascender, porque nosotros morimos cuando dejamos de estar en la mente y en el corazón. Entonces tengo que hacer las cosas de tal manera que si yo falto algún día y me muero en este camino que mi hija tiene 8 meses, 1 año, 2 años, si yo muero, aunque me quieran borrar de la imagen de mi hija, no haya manera porque todos le hablen a mi hija de mí. Llegan muchos libros a mí y dentro de esos El hombre en busca de sentido. Y ahí, pues Víctor Frank dice, ¿no? que cuando hay un por qué, encuentras el cómo. Entonces, tus palabras para mí son, llenan. Me he acostumbrado ya no a necesitar que me los digan porque me echo un caparazón duro y yo hablo de la importancia del diálogo interno. Entonces, de alguien que no me conoce más allá, sino en los últimos meses y que estoy seguro que esta amistad va a perdurar, pues para mí es muy valioso porque justo como dice este programa, sin etiquetas, tú estás observando el fondo, la esencia, sin prejuicios y te lo agradezco.
hay que agradecer al contrario. Y el tema con tu hija, lo tengo claro. Recuerdo rápidamente una escena donde mi mamá, yo quería acercarme y le digo, mamá, ¿por qué no puedo acercarme a mis hijos? ¿Por qué no puedo estar? Y me decía ella, les habla mal, porque hubo un momento en que les hablaba mal de mí a mis hijos, ¿no? Y le decía a ella, decía, ¿amas a tus hijos? Me dijo mi mamá, sí, ¿por qué preguntas? Hasta me molesté, ¿no? Claro que los amo. Entonces respeta a su madre. Respeta a su madre. Y yo pues si la respeta a su madre. Jamás, en ese tiempo, hasta creo que recientemente empezamos a hablar de los temas que yo tenía con su mamá, es que mis hijos se enteran. Y solito el tiempo dio la razón. No hay creo que la tarjeta de presentación más importante eres tú, el papá que estás queriendo ser, el ser humano que eres. Ese va a ser el mensaje para tu hija. Y ese va a ser el mensaje que lo va a ver en redes sociales y va a saber quién es Juan. Y a lo mejor ahorita no le permitan verla, no pueda conocer al papá que ella requiere, porque eres el papá que ella requiere. Pero se va a dar, y cuando eso sea, todo va a tomar su lugar, hermano. Y te voy a decir algo, dicen que la verdad es como el león en la selva. No hay necesidad de defenderla, se defiende solo. Hugo, muchísimas gracias. Qué gran programa. Vayan a seguir a Hugo a todas sus redes sociales. Va a escalar la Malinche. Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba. ¿Qué es lo que buscas lograr con eso? Visibilizar la causa, resiliencia en movimiento, y poder atraer más donantes, gente que pueda donar, que pueda sumarse a la causa para cambiarle la vida a un Lázaro, para cambiarle la vida a un Eduardo, para cambiarle la vida a todos y puedan recuperar su movilidad. Esto va a ser en octubre. Síganme en redes sociales, Hugo-Resiliente, en todas mis redes, TikTok, Instagram y Facebook. Y únanse desde la empatía y el amor, porque podemos cambiar la vida de alguien más. Gracias. Aquí están las redes sociales. Por favor, síganos en todos los programas. Todo lo que se hace para ustedes es sin costo, es gratis. Ayúdenos a que los que paguen sean las plataformas. YouTube, suscríbanse, vayan a seguir a todos los creadores de contenido, vayan a seguir a los de Viejos Gachos, al Chismorreo, porque si lo que nosotros estamos haciendo les gusta y les ayuda, pues ustedes nos ayudan a crear, a hacer más contenido, poder llegar a más vidas, poder también con los otros programas donde a lo mejor el tono no es tan serio o profundo como acá, pues para ayudarlos a salir de la realidad. Hoy vemos las noticias, guerra aquí, bomba allá, y que se pelean nuestros políticos y que ya se inundó acá. Estamos viviendo hoy más caos que nunca, o a lo mejor el mismo caos que siempre, pero hoy con las redes sociales es más evidente el caos que hay en el mundo. Entonces, lo que nosotros buscamos es salir de la realidad que se está viviendo en otros lados juntos y crear la propia. A mí, pues, ojalá me puedan seguir en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, TikTok, YouTube, Red Note, que es la china que salió cuando se iba a cerrar TikTok. Vayan a seguir Estudio 44. Hoy ya está una nueva era digital, negocios, todos. Piérdanle el miedo, dejémonos de burlar de lo que ya existe. Hay estadísticas que para un futuro muy cercano, de cada 20 humanos, 1 será creador de contenido. Así que papás, que sus hijos les digan, yo quiero ser creador de contenido, ya no lo vean con horror, porque es como decir, quiero ser doctor, quiero ser deportista. Muchísimas gracias. Espero que esta entrevista les haya tocado el corazón, como a mí me tocó el corazón haber conocido al buen Hugo Resiliente. Muchísimas gracias. Nos vemos.